Llega un momento en la vida en que te das cuenta de que amar a alguien no es suficiente, que preocuparse no es suficiente, que intentarlo no es suficiente. Te das cuenta de que esa persona, por mucho que la ames, te está destruyendo, te está drenando la energía. Ocupa tanto espacio emocional que no te queda nada, y llegas a una conclusión devastadora pero liberadora. Necesitas distanciarte, no porque hayas dejado de importarte, sino precisamente porque todavía te importa demasiado. Y si no creas distancia, te perderás por completo. Pero aquí está el problema: nadie te enseña cómo hacerlo. Nadie te da un manual sobre cómo distanciarte de alguien a quien todavía amas, alguien que todavía ocupa un espacio en tu corazón, alguien que desearías que fuera diferente, pero simplemente no lo eres. En los próximos 30 minutos te enseñaré exactamente cómo hacerlo. 10 maneras prácticas y psicológicamente fundamentadas de distanciarte emocionalmente de alguien, no con crueldad, no como castigo, sino como un acto de autoconservación, como dignidad, como amor propio radical. Y te advierto desde ya, esto va en contra de todo lo que nuestra cultura idealiza, en contra de todos los mensajes sobre el amor incondicional, sobre nunca rendirse, sobre luchar por la persona que amas, porque a veces la forma más valiente de amar es alejarse, y a veces la persona por la que debes luchar es por ti mismo. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido que pueda transformar la forma en la que te ves a ti mismo y tu lugar en el mundo. Permítanme comenzar contándoles sobre una paciente que cambió por completo mi forma de trabajar con el desapego emocional. Se llamaba Ana. Tenía 34 años. Era una psicóloga exitosa, una mujer inteligente y empática, y se estaba destruyendo lentamente por culpa de su madre. No porque su madre fuera obviamente abusiva, sino porque era sutilmente tóxica, de una manera que Ana tardó 3 décadas en reconocer. Su madre llamaba todos los días, varias veces, siempre con una crisis, siempre necesitando algo, siempre con críticas disfrazadas de preocupación. «Ana, ¿te ves cansada? ¿Te estás cuidando? Ana, tu hermano consiguió un ascenso. ¿Cuándo vas a progresar en tu carrera? Ana, ya tienes 34 años. ¿Cuándo me vas a dar nietos?» Y Ana siempre respondía. Siempre. Dejaba lo que estaba haciendo, se apresuraba a resolver el problema. Intentaba demostrarlo, intentaba satisfacer, porque creía que era su responsabilidad hacer feliz a su madre, y si no podía, era culpa suya. Cuando Ana llegó a mi consulta, tenía ataques de pánico, no podía dormir, tenía gastritis, y me dijo algo que nunca olvidaré. «Doctor, sé que es mi madre, sé que debería quererla, pero creo que me está matando, y no sé cómo distanciarme sin sentirme la peor persona del mundo». Y ahí estaba el dilema al que se enfrentan millones de personas. ¿Cómo protegerse de alguien a quien se ama? ¿Cómo crear distancia sin una culpa devastadora? La primera forma de desapego emocional, y esto es fundamental, es reconocer y aceptar que necesitas distanciarte. Parece obvio, pero no lo es. La mayoría de las personas pasan años, a veces décadas, sabiendo que deberían distanciarse, pero se niegan a admitirlo. Porque admitirlo significa aceptar algo doloroso. Esta persona no va a cambiar. Esta relación no se transformará en lo que deseas. Estás invirtiendo energía en algo sin retorno. Y aceptar eso se siente como rendirse, se siente como fracasar, se siente frío. Pero esta es la verdad. Reconocer la necesidad de desapego no es frialdad, es claridad. Es que finalmente dejas de mentirte a ti mismo. Ana pasó meses en negación. Pero es mi madre. Pero tuvo una infancia difícil. Pero no lo hace a propósito. Pero me ama a su manera. Y todo eso podría ser cierto. Pero también era cierto que la relación estaba destruyendo a Ana.
Y tenía que elegir seguir sacrificándose en nombre de una relación de fantasía que nunca sería, o aceptar la realidad y protegerse. Cuando finalmente dijo en voz alta, «Necesito distanciarme de mi madre», lloró. Lloró por la muerte de una fantasía, la fantasía de que un día su madre sería diferente, de que un día ella sería suficiente, de que un día la relación sería sana, y este duelo es necesario. Necesitas lamentar la muerte de lo que nunca será antes de poder ser libre. La segunda manera es establecer límites físicos primero, porque los límites emocionales son más difíciles de mantener sin una estructura física. Ana empezó poco a poco. Decidió que ya no contestaría el teléfono de su madre inmediatamente, le devolvería la llamada cuando estuviera emocionalmente preparada. Parece sencillo, pero para Ana fue revolucionario. La primera vez que sonó el teléfono y no contestó, tuvo un ataque de ansiedad. ¿Y si es una emergencia? ¿Y si su madre se enfada? ¿Y si la rechaza? Pero respiró, esperó, y le devolvió la llamada 2 horas después. ¿Y saben qué pasó? Nada catastrófico. Su madre estaba molesta, pero la vida seguía, y Ana se dio cuenta de algo fundamental. El mundo no se acabó porque ella priorizó sus necesidades. Los límites físicos pueden significar muchas cosas según la relación. Con una expareja tóxica, podría significar bloquearla en redes sociales, borrar su número o evitar lugares a los que solían ir juntos. Con un amigo que te quita energía, podría significar dejar de estar siempre disponible, rechazar algunas invitaciones o reducir la frecuencia del contacto. Con un familiar manipulador, podría significar visitas menos frecuentes, llamadas más cortas o no pasar las vacaciones juntos. Y esto es lo importante que entender. Los límites físicos no son un castigo, son protección. No lo haces para lastimar a la otra persona, lo haces porque necesitas espacio para respirar, para recuperarte, para reconectar contigo mismo. Y no necesitas el permiso de nadie para protegerte. La tercera vía, y esta es una que mucha gente no espera, es dejar de compartir tu vida emocional con esa persona. Este es quizás el distanciamiento más difícil porque es interno. Puedes estar físicamente presente pero emocionalmente distante, y esto requiere vigilancia constante. Vi a un hombre, Roberto, de 41 años, que intentaba distanciarse de su padre narcisista. Roberto había establecido límites físicos, lo visitaba menos, pero cada vez que lo visitaba, seguía intentando conectar emocionalmente. Seguía compartiendo sus victorias esperando aprobación. Seguía compartiendo sus vulnerabilidades, esperando apoyo. Y cada vez el padre minimizaba, criticaba o le daba un giro a la conversación. Y Roberto salía de estas interacciones devastado. Y le expliqué, Roberto, estás intentando sacar agua de un pozo seco. Tu padre no tiene la capacidad emocional para darte lo que necesitas. No porque no lo merezcas, sino porque simplemente no la tiene. Y cada vez que lo intentas, te vuelves a hacer daño. Tienes que dejar de ofrecer tu corazón emocional a alguien que no sabe cómo cuidarlo. Y Roberto preguntó, pero entonces, ¿de qué voy a hablar con él? Y la respuesta es, de cosas superficiales. El tiempo, deportes, trabajo en términos generales. Mantienes la conversación educada pero vacía, no ofreces profundidad, porque la profundidad con esta persona no es segura, y eso no es ser falso, es ser inteligente, es proteger lo que es precioso, tu vida emocional interior. La cuarta vía es desarrollar la capacidad de observar sin reaccionar. Esta es una habilidad budista que transforma por completo la dinámica de las relaciones tóxicas. Normalmente, cuando alguien te provoca, te critica, te manipula, reaccionas, te defiendes, te explicas, intentas demostrar tu punto. Entras en el juego emocional, y eso es precisamente lo que te mantiene conectado a esa dinámica tóxica.
Cuando reaccionas, le das poder. Demuestras que las palabras y acciones de la persona te afectan profundamente. Y si la persona es manipuladora, eso es exactamente lo que busca. Trabajé con Carla, una mujer de 29 años que intentaba distanciarse de una amiga extremadamente tóxica que usaba la culpa como arma. La amiga siempre decía cosas como: «Has cambiado, ya no eres la misma amiga, me estás abandonando después de todo lo que he hecho por ti». Y Carla siempre reaccionaba, siempre intentaba justificarse, siempre intentaba demostrar que todavía le importaba. Y eso la mantenía atrapada, porque cada justificación era una cuerda de la que su amiga podía tirar. Así que trabajamos en una técnica diferente. Cuando su amiga decía algo manipulador, Carla simplemente observaba. Reconocía internamente: «Ah, está intentando hacerme sentir culpable. Esto es manipulación». Y entonces respondía con neutralidad. Algo como: «Entiendo cómo te sientes», sin dar explicaciones, sin defenderse. Y al principio fue difícil, porque Carla sentía una necesidad desesperada de justificarse, pero poco a poco mejoró. Y algo increíble ocurrió. Cuando Carla dejó de reaccionar emocionalmente, su amiga perdió poder. Las manipulaciones ya no funcionaron. Y finalmente, su amiga se distanció porque ya no recibía el impulso emocional que necesitaba. Y Carla aprendió una lección fundamental. No puedes controlar lo que la gente dice o hace, pero sí puedes controlar si lo absorbes o lo dejas pasar. Y cuando lo dejas pasar, cuando observas sin reaccionar, mantienes tu poder, mantienes tu paz. Y te distancias emocionalmente incluso cuando estás físicamente presente. La quinta forma es redirigir la energía que gastabas en esa persona hacia ti mismo y hacia relaciones sanas. Este paso es crucial porque, naturalmente, al distanciarte de alguien, queda un vacío. Y si no llenas ese vacío intencionalmente con cosas sanas, volverás a la dinámica tóxica. Porque al menos la dinámica tóxica llenó tu tiempo y espacio emocional, aunque fuera de forma destructiva. Ana, tras empezar a distanciarse de su madre, se dio cuenta de que tenía mucho tiempo libre. Tiempo que antes dedicaba a largas llamadas telefónicas, crisis e intentar resolver los problemas de su madre. Y al principio, este tiempo vacío le resultaba incómodo, porque estaba acostumbrada al drama. El silencio, la paz, le parecían extraños. Así que trabajamos en llenar ese vacío intencionalmente. Ana empezó terapia para procesar décadas de patrones tóxicos. Empezó a asistir a clases de yoga, algo que siempre había querido hacer, pero para lo que nunca había tenido tiempo. Empezó a involucrarse más en amistades recíprocas y sanas. Empezó a explorar aficiones que había abandonado. Y poco a poco, su vida se llenó de tantas cosas buenas que ya no había espacio para la toxicidad. Y cuando su madre la llamaba con una crisis, Ana ya no sentía esa urgencia desesperada por resolverla, porque su vida ya no giraba en torno a ella. Había construido su propia vida, y esa vida era su fundamento, su santuario, su razón para mantener límites firmes. La sexta forma es practicar el desapego emocional del resultado, del comportamiento de esa persona, de la fantasía del cambio. Esto es profundamente difícil, porque significa aceptar que no tienes control. No puedes hacer que esa persona cambie. No puedes hacer que te ame como necesitas que lo haga. No puedes hacer que se vuelva saludable. Y esta aceptación es una especie de muerte. Es la muerte de la esperanza de que si simplemente haces más, eres mejor, te esfuerzas más, eventualmente funcionará. Traté a una mujer, Melissa, de 36 años, que había estado intentando durante 15 años salvar a su hermano adicto. Ella pagó por los tratamientos, le dio dinero, lo dejó vivir con ella y cada vez él recayó. Cada vez ella quedó devastada y cada vez lo intentó de nuevo.
Cuando le pregunté por qué seguía adelante, dijo, porque si me rindo, él morirá. Y yo seré responsable. Y esta era la creencia central que la mantenía atrapada. Soy responsable del resultado. Pero la verdad es dura. No lo eres. Eres responsable de tus propias acciones, de la ayuda que ofreces o no ofreces, pero no de lo que la otra persona haga con ella, no del resultado final, no de su vida o muerte emocional o física. Melissa tuvo que hacer el trabajo más duro, aceptar que no podía salvar a su hermano, solo él podía salvarse a sí mismo, y que seguir intentándolo no lo estaba ayudando. Solo la estaba destruyendo. Así que se distanció. Le dijo a su hermano, «Te amo, pero ya no puedo hacer esto. Cuando estés listo para cambiar de verdad, estaré aquí, pero ya no te salvaré de las consecuencias». Y fue devastador. Su hermano estaba furioso. La familia la acusó de ser fría. Se sintió culpable durante meses. Pero algo más cambió. Por primera vez en 15 años, no llevaba el peso de su hermano. No se despertó presa del pánico pensando en él. No vivió anticipando la siguiente crisis. Y paradójicamente, cuando dejó de salvarlo, su hermano finalmente tuvo que afrontar sus propias consecuencias. Tocó fondo, y después de tocar fondo, buscó ayuda real. No puedo decirte que tuvo un final feliz. La recuperación de una adicción es compleja. Pero puedo decirte que Melissa finalmente recuperó su vida y que aprendió que dejar ir no es abandonar, es reconocer los límites de tu poder, es aceptar que cada persona es responsable de su propio viaje. La séptima forma es cambiar la narrativa interna sobre la relación y la persona. Las relaciones tóxicas sobreviven en parte gracias a las historias que nos contamos. Pero ella es mi madre. Pero hemos sido amigos desde la infancia. Pero él solía ser bueno conmigo. Pero ella me necesita. Pero él cambiará. Estas narrativas nos mantienen atrapados, porque siempre se centran en lo que fue, lo que podría ser, lo que debería ser. Nunca en lo que es. Vi a un hombre, Fernando, de 42 años, intentando divorciarse de una esposa emocionalmente abusiva. Y cada vez que estaba cerca de finalizarlo, recordaba los buenos momentos, la luna de miel, cuando ella era amable, y él regresaba, y el ciclo comenzaba de nuevo, y le expliqué, «Fernando, te aferras a una versión de ella que existe más en tu memoria que en la realidad. Estás enamorado de una fantasía, de quién era hace 10 años». De quién es en los raros días buenos, pero en la vida cotidiana, en la realidad constante, ella es abusiva. Y esa es la realidad en la que debes basar tus decisiones. Fernando tuvo que hacer un ejercicio doloroso. Escribió 2 documentos. En el primero, enumeró todos los buenos momentos, todas sus cualidades, todo lo que amaba. En el segundo, enumeró todos los momentos abusivos, todas las formas en que ella lo lastimó, todo el impacto en su salud mental. Y cuando los puso lado a lado, la disparidad fue marcada. Había una página de cosas buenas y 15 páginas de toxicidad, y ver eso visualmente cambió algo. Rompió la fantasía y le permitió aferrarse a la realidad. Cambiar la narrativa también significa dejar de verse como una víctima impotente y empezar a verse como alguien que toma una decisión activa. No, ella no me está atrapando aquí, pero elijo quedarme y ahora elijo irme. No, no tengo opción. Pero tengo decisiones difíciles y dolorosas, pero las tengo. Este cambio de perspectiva, de víctima a agente, es liberador, porque las víctimas no tienen poder, pero quienes toman decisiones, incluso las difíciles, sí. La octava forma es permitir el duelo sin culpa. Cuando te distancias de alguien, incluso cuando es la decisión correcta, hay pérdida, hay duelo, y necesitas permitir este proceso sin juzgarte. Muchas personas, cuando deciden distanciarse, piensan que no deberían sentirse tristes. Después de todo, fue su decisión.
Era lo correcto. Entonces, ¿por qué todavía duele? ¿Por qué todavía lo extrañan? ¿Por qué todavía piensan en la persona? Y se juzgan por estos sentimientos. Creen que extrañarlo significa que cometieron un error. Que todavía lo amen significa que deberían volver. Pero no, el duelo no es una señal de un error. Es una señal de que la relación significó algo. Incluso si fue tóxica, significó algo. Y está bien sentir la pérdida. Vi a una joven, Gabriela, de 27 años, que se había distanciado de un grupo de amigos tóxicos. Meses después me dijo: «Doctor, me siento patética. Sé que fueron malos para mí, sé que hice lo correcto, pero todavía los extraño. Veo fotos de ellos juntos y siento una punzada, y me odio por ello». Y le expliqué: «Gabriela, pasaste 5 años de tu vida con estas personas. Compartieron recuerdos, experiencias, momentos significativos. Que fuera tóxico no borra el hecho de que también hubo una conexión. Y no estás de duelo por la toxicidad, estás de duelo por lo que fue bueno, por lo que podría haber sido, por la pérdida de pertenencia. Y eso es completamente normal y válido». Gabriela necesitaba permitirse sentir tristeza sin interpretarla como debilidad o error. Creó un ritual de duelo, escribió cartas a cada amigo al que nunca envió, diciéndole todo lo que necesitaba decir. Lloró, lo procesó y luego quemó las cartas. Y algo se liberó, porque había honrado la pérdida en lugar de intentar reprimirla, y después de este proceso de duelo pudo seguir adelante genuinamente, no reprimiendo los sentimientos, sino procesándolos por completo. Y al otro lado del dolor estaba la libertad. Había paz, había espacio para nuevas relaciones sanas, pero tuvo que atravesar el duelo para llegar allí. No hay atajos. El 9º camino es desarrollar mantras y afirmaciones que repitas cuando surja la culpa o el deseo de volver. Porque surgirán. El desapego emocional no es lineal. Hay días en los que te sientes fuerte, seguro, en paz, y hay días en los que dudas de todo, cuando sientes una culpa abrumadora, cuando quieres llamar, volver, intentarlo de nuevo, y en esos días necesitas algo a lo que anclarte. Ana, en su viaje de distanciamiento de su madre, tuvo días difíciles, días en los que su madre llamaba llorando, días en los que su familia la criticaba. Días en los que la culpa era tan pesada que casi renunció a todo y volvió a sus viejos patrones. En esos días repetía un mantra que creamos juntos: puedo amar a alguien y aún así protegerme. Estas dos cosas no son mutuamente excluyentes. Roberto, distanciándose de su padre narcisista, tenía su mantra: no soy responsable de hacerlo feliz. Soy responsable de preservar mi salud mental. Fernando, al dejar su matrimonio abusivo, merezco ser tratado con respeto, y no poder hacerla cambiar no es mi culpa. Melissa, distanciándose de su hermano adicto, puedo amarlo y aún tener límites. Mi ayuda que lo lastimó no es ayuda. Estos mantras sirven como recordatorios, como anclas, como pequeñas verdades que repites hasta que se vuelven más fuertes que las mentiras que susurra la culpa. Y con el tiempo se vuelven automáticas. Se convierten en tu nueva forma de pensar. Y cuando eso sucede, el distanciamiento ya no es una lucha constante. Es tu nueva realidad natural. Y finalmente, la 10ª y más importante manera: practica la autocompasión radical durante todo el proceso. Distanciarte emocionalmente de alguien, especialmente de alguien a quien amas, es una de las cosas más difíciles que harás. Cometerás errores, recaerás, habrá días en los que cederás, en los que retrocederás, en los que romperás tus propios límites. Y en esos días la tentación es castigarte, criticarte, llamarte débil, fracasado, incapaz. Pero eso solo hace que todo sea más difícil.
La autocompasión no se trata de poner excusas, no se trata de permitirte estancarte, se trata de reconocer que esto es difícil, que estás haciendo lo mejor que puedes, que los tropiezos no significan un fracaso definitivo, que puedes empezar de nuevo mañana. Todos los pacientes que mencioné recayeron. Ana respondió a las llamadas de su madre, quien prometió no responder. Roberto compartió vulnerabilidades con su padre, quien inevitablemente las usó en su contra. Fernando regresó con su esposa 2 veces antes del divorcio definitivo. Melissa le dio dinero a su hermano incluso después de haber dicho que no lo haría más. Carla respondió a las manipulaciones de su amiga. Gabriela casi volvió al grupo tóxico, y en cada caso se sintieron como fracasados, pero en cada caso les dije lo mismo: no han fracasado, están aprendiendo. Cambiar patrones de décadas de antigüedad no sucede en línea recta, sucede en espiral. Puedes volver a viejos comportamientos, pero cada vez lo haces más rápido, cada vez los reconoces más rápido, cada vez tienes más claridad sobre lo que necesitas hacer de manera diferente. Y esta bondad hacia ti mismo, esta compasión durante el proceso difícil, es lo que te permite continuar. Porque si te castigas con cada tropiezo, eventualmente te rendirás. Decidirás que es imposible, que no puedes lograrlo. Pero si te tratas con compasión, si dices, está bien, entiendo por qué fue difícil, intentémoslo mañana con lo que aprendí hoy, continúas. Y la perseverancia, no la perfección, es lo que conduce al éxito final. Ahora, déjenme decirles dónde están estas personas hoy. Ana tiene una relación completamente diferente con su madre. No es perfecta. Su madre sigue siendo quien es. Pero Ana ya no está devastada por eso. Llama una vez a la semana, a una hora acordada previamente. Tienen conversaciones cortas y superficiales, y cuando cuelga, no reflexiona durante horas. Sigue con su día. Tiene límites que protegen su paz. Y por primera vez en 34 años, no está viviendo de acuerdo con las necesidades emocionales de su madre. Roberto ha desarrollado una relación cordial, pero distante con su padre. Se ven en ocasiones familiares, hablan de cosas triviales, y Roberto ya no sufre con cada interacción, porque ha dejado de esperar algo que su padre no puede darle. Fernando se divorció. Fue doloroso y difícil, pero se está reconstruyendo. Está en terapia procesando patrones que lo llevaron a aceptar el abuso, y está, por primera vez en años, en paz. Melissa mantiene límites firmes con su hermano. Lo ama, pero ya no se sacrifica, y su hermano, después de mucho sufrimiento, se está recuperando. No por ella, aunque dejó de intentar salvarlo. Y Melissa aprendió que a veces el mejor regalo que le puedes dar a alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus decisiones. Carla terminó por completo la amistad tóxica. Y al principio fue solitaria, pero poco a poco construyó nuevas amistades basadas en la reciprocidad y el respeto, y se siente más ligera de una manera que no se había sentido en años. Gabriela encontró un nuevo grupo de amigas, mujeres que la animan, no la hunden, y mira hacia atrás, y se pregunta cómo soportó esa toxicidad durante tanto tiempo, pero no se juzga a sí misma, porque entiende que estaba haciendo lo mejor que podía con las herramientas que tenía en ese momento. Así que ahora tienes las 10 maneras. Reconoce la necesidad, establece límites físicos, deja de compartir tu vida emocional, observa sin reaccionar, redirecciona la energía, practica el desapego del resultado, cambia tu narrativa interna, permítete el duelo, desarrolla mantras, practica la autocompasión. Y cuando usas estas herramientas con constancia, algo mágico sucede. Te reconectas contigo mismo, recuperas la energía que se estaba agotando, creas espacio para relaciones saludables, dejas de vivir para alguien incapaz de corresponder de forma saludable.
y descubres que al otro lado de la distancia no hay soledad, hay paz, hay libertad, hay dignidad. Y aquí hay algo crucial que quiero que entiendas. Distanciarte emocionalmente de alguien no te hace frío, no te hace egoísta, no te hace mala persona, te hace sabio, te hace consciente, te hace alguien que entiende que el amor ilimitado no es amor, es autodestrucción, y que a veces amar a alguien significa amarlo desde la distancia, donde ya no puede hacerte daño, donde puedes desearle lo mejor sin sacrificarte en el altar de sus necesidades, donde puedes mantener tu paz, tu salud, tu vida, porque al final la única persona que realmente puedes salvar es a ti mismo. Y hacer eso no es egoísmo, es supervivencia, es cordura, es el acto de amor propio más valiente que existe. Así que si estás pasando por este proceso ahora mismo, si estás tratando de distanciarte de alguien y te sientes culpable, en conflicto, confundido, quiero que sepas, no estás solo. Millones de personas están en este mismo viaje, y es difícil, tal vez lo más difícil que harás en tu vida, pero por otro lado, vale la pena. En el otro lado hay una versión de ti que ya no está siendo consumida por una relación tóxica, que tiene la energía para invertir en ti mismo, en personas que te corresponden, en una vida que vale la pena vivir. Y esa versión de ti está esperando que tengas el coraje suficiente para dar los pasos necesarios, para crear la distancia necesaria, para finalmente ponerte a ti mismo en primer lugar, no porque no te importe la otra persona, sino porque finalmente has comenzado a preocuparte por ti mismo. Y no hay nada más importante, más saludable, más necesario que eso.